esta hora yo te invito ahí a que alabes a Dios en tu casa. Si quieres, ponte de pie. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias, glorificamos tu nombre, Señor. Estamos aquí, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Sacamos, Señor, este tiempo solo para ti, Jesús, porque tú estás aquí con nosotros y nosotros debemos, Señor, de adorarte, de bendecir tu nombre, Señor. Oh Jesús, tú nos has, Señor, reconciliado con el Padre. Tú nos has hecho libres, Señor, de toda cadena, Señor. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, llegaste aquí, moriste por nosotros, resucitaste, Señor, y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Nuevamente estamos aquí para bendecir tu nombre, Señor. Oh Jesús.
Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias le damos a Dios por permitirnos una vez más estar aquí reunidos, juntos, escuchando y estudiando la palabra de Dios. Entonces, para iniciar, yo les invito, vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, poder estudiar tu palabra, poder una vez más desde casa, Señor, con nuestras familias, Padre, participar de este estudio bíblico. Gracias, Señor Jesús, por la vida. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo has obrado a favor de nosotros, Señor. Cómo nos has fortalecido, cómo nos has consolado, Señor, cómo has provisto durante este tiempo, Señor. Y también cómo has hecho milagros, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que nos permitas entender, Señor, lo que vamos a estudiar, que tú nos estés dando de tu sabiduría, Señor, de tu entendimiento, que esta palabra la podamos poner en práctica cada día, Señor, que tú transformes nuestros corazones, Señor, que esta palabra nos ayude a confrontarnos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Invito a que ustedes puedan buscar sus Biblias. Vamos a estar estudiando el pasaje de Mateo 15, del 1 al 20. Entonces vamos a estar leyéndolo en esta noche y después vamos a hacer unas preguntas para que nos permitan de pronto entender un poquito más lo que está pasando en el texto bíblico. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Después de leer este texto, vamos a realizar unas preguntas de exploración, unas preguntas de observación al texto, y la idea es que ustedes puedan en sus libretas anotar. Esto nos va a ayudar a tener una mayor claridad de lo que está pasando en la historia. Entonces, aprovechen y busquen sus libretas y pueden anotar y también subrayar en sus Biblias. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es: ¿quiénes llegaron a Jerusalén para ver a Jesús? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Entonces sabemos en el versículo 1 que dice que fueron los fariseos y escribas, ¿cierto? Y segunda pregunta: ¿qué queja tenían contra Jesús los fariseos y los maestros de la ley? Entonces en el versículo 2
encontramos, ¿verdad?, que la queja que ellos tenían era que los discípulos no se lavaban las manos y quebrantaban de esta manera la ley de los ancianos. Tercera pregunta. ¿A qué le daban más valor los escribas y los fariseos? ¿A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, o a la ley o a la tradición, como dice Jesús? Entonces ya sabemos que en el versículo 3 nos amplió un poquito, y en el versículo 2 también, que ellos estaban más interesados en la tradición y en la ley de los ancianos que en los mandamientos de Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué citó Jesús como ejemplo de la desobediencia de los fariseos? La encontramos en el versículo 4, ¿sí? Que ellos no cumplían el mandamiento de honrar a papá y a mamá. Y en el 5 y en el 6 encontramos, ¿verdad?, todo lo que Jesús dice con respecto a esto, que vamos a estarlo profundizando un poquito más después. La siguiente pregunta. ¿Qué estaban haciendo mal los fariseos? Entonces lo que estaban haciendo mal los fariseos era, eso lo encontramos en el versículo 7 y en el 9, que eran hipócritas. Encontramos también que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo hizo Jesús para cambiar la atención sobre los asuntos externos, tales como las comidas limpias o inmundas? Entonces en el versículo 10 y en el versículo 11 encontramos que Él hace un llamado a la multitud y les dice: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cómo recibieron los fariseos las declaraciones de Jesús? En el versículo 12 vemos, ¿verdad?, que los discípulos le dijeron a Jesús que los fariseos se habían ofendido. Entonces lo recibieron como una ofensa. Y esta cuestión del lavado de manos no tenía nada que ver con la higiene o como un acto de higiene personal, sino más bien como un acto de purificación ritual. Entonces era un ritual rígido y extenso antes de comer las comidas, porque ellos pensaban que lo que entraba era lo que contaminaba a las personas. Estaban más centrados en las normas externas que en el corazón. Entonces vemos a Jesús que responde con una pregunta, ¿verdad?, y donde contrapone la tradición del hombre con el mandamiento de Dios. Entonces en esta pregunta que nos encontramos en el versículo 3 dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces Jesús también les responde a ellos con una acusación. Jesús más adelante, con un ejemplo, va a explicar cómo las tradiciones de los fariseos deshonraban a Dios. Y aquí vemos una práctica que ellos hacen, la práctica de no ayudar a sus padres con los recursos, con los recursos económicos, porque estos recursos estaban dedicados a Dios. Entonces miren lo que dice el texto: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrarte a su padre o a su madre, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces el mandamiento de Dios estaba centrado en honrar
a papá y a mamá. Está centrado en ese, es un mandamiento de Dios, un principio. Y cuando ya somos adultos y no vivimos bajo la cobertura, bajo la autoridad de nuestros padres, no estamos obligados a honrarlos y ese mandato va a permanecer. Entonces lo que los fariseos hacían era evitar el mandato de honrar a papá y a mamá. Entonces declaraban que todas sus posesiones, ahorros, eran ofrendas a Dios. Entonces de esta manera podrían librarse y decir que con estos recursos no podían y no estaban disponibles para ayudar a sus padres. Entonces vemos aquí que usan este truco, esta excepción, para desobedecer, ¿verdad?, la orden que Dios da, ¿sí? Y mientras tanto, ellos se ufanan de ser religiosos y de tener una comunión con Dios. Entonces aquí nosotros podemos analizar que ellos estaban usando la ley como un argumento para justificar su egoísmo al no estar dispuestos a sustentar a sus padres. Y vemos que esta religiosidad lo que hace es alejarlos más de su familia, ¿verdad? Y ser transgresores de la ley. Entonces esto nos ayuda también a nosotros a pensar un poco qué estamos haciendo, qué estamos incorporando dentro de nuestras prácticas, tradiciones o principios que nos está separando, que nos está volviendo fanáticos, que nos está volviendo transgresores de la ley, ¿sí? Que nos hace ser más egoístas, rebeldes y nos hace alejarnos de Dios. Esto nos debe llevar a volver a la palabra de Dios, porque ella es la única norma de fe y de práctica, ¿verdad?, bajo el cual ha de ser analizado toda práctica, toda tradición, todo principio que nosotros vivamos. Y cuando nosotros llegamos a la palabra con una actitud de obediencia, con una actitud de amor, ¿verdad?, sabemos que ella puede transformar nuestras vidas, ¿sí? Y nos va a permitir mejorar en nuestras relaciones. Entonces Jesús continúa en el versículo 7 al 9, condenando la tradición de los fariseos, y esta vez les llama hipócritas. Y les cita un versículo del Antiguo Testamento que ellos conocen muy bien porque eran líderes religiosos y también conocían pues la palabra. Entonces les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces Jesús los confronta con este texto bíblico y ellos aparentaban estar cerca de Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y esto hace que nos preguntemos: ¿qué tan cerca estamos de Dios? Y si con nuestras acciones, actitudes, aparentamos que estamos cerca, pero que nuestro corazón está lejos de Él. Y vemos que Dios está muy interesado en lo interno, en lo real. Y muchas veces nosotros estamos más interesados en nuestra imagen y qué va a pensar el otro de mí en relación con mi obediencia a Dios. Y debemos tener cuidado que nuestra relación con Dios no solamente sea externa y de imagen, sino que realmente es una relación que cada día crece en comunión. Entonces
Bueno, yo creo que esta palabra es una palabra que nos debe llevar a analizarnos, a hacernos preguntas de cómo está nuestra vida, de qué estamos haciendo nosotros con respecto a lo que estamos aprendiendo. Sí, nos debe llevar a confrontarnos también, confrontarnos en nuestra manera de vivir, ¿sí? Porque muchas veces nosotros fácilmente abandonamos la auténtica relación y vida con Dios y nos centramos más en reglas y normas que muchas veces no están en la palabra y que más bien muestra, como decía, muestra nuestro corazón egoísta. Ya aquí Jesús entra a hablarle al otro escenario, que es la multitud, donde va a hablar acerca de, lo encontramos del versículo 10 al 11, y es, oíd y entended, les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, de esta manera, llama a la multitud y viene a instruirlos. Y les está diciendo que comer con manos sucias o no lavarse las manos no es lo que realmente contamina, sino que lo que contamina es lo que sale del corazón. Y esto revela si tenemos corazones impuros y contaminados. Lo que sale de nosotros revela lo que hay en el corazón. Entonces, aquí hace referencia especialmente a la limpieza ceremonial con respecto a la comida, porque ellos estaban centrados en que una manera de ser puros, de mantener la pureza, de evitar la contaminación era lavarse las manos. Pero Jesús viene a cambiar toda esa noción, esa cosmovisión que ellos tienen, ¿sí? Y viene a decirles que no sea de esta manera. Lo que realmente hay en el corazón es lo que daña, contamina al hombre, lo que hace inmundo al ser humano. Después de eso, en los versículos 12 al 14, Jesús les advierte a los discípulos sobre dos cosas. Entonces vamos a leer. Entonces dice, se acercan los discípulos y le dicen que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Entonces Jesús les responde, porque lo hacen en forma de interrogante si nos damos cuenta. Le responde y le dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, aquí Jesús les está diciendo que Él, por supuesto, sabe que ha ofendido a los fariseos y que Él tenía esa intención, y les está diciendo que los mandatos de hombre no perdurarán porque no están arraigados ni en Dios ni en la verdad. Entonces, nosotros somos seguidores de Jesús. Nuestra vida, nuestras acciones, los principios que nosotros vivimos, nuestros pensamientos deben estar arraigados en Dios y en su verdad, que es la palabra. Entonces Jesús le dice, déjenlos, ellos son ciegos, guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo era que los fariseos no entendieron y no estaban siguiendo pues las escrituras, y que estaban siendo ignorantes a la palabra, a las enseñanzas de Jesús, y que ellos eran ciegos y estaban guiando a otras personas que tampoco entendían, y que realmente
iban pues a caer, iban a fallar, porque no estaban en la verdad. Entonces, en los versículos 15 al 20, aquí vamos a ver la explicación que Jesús le da a los discípulos, porque aún no habían entendido lo que significaba que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina y no lo que entra. Entonces Pedro le hace la pregunta que le explicara porque no había entendido. Entonces Jesús viene a explicarle y le dice que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas son cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que somos contaminados de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Jesús le está diciendo es que por la comida no viene ninguna contaminación al alma, porque esto, ¿verdad?, va a los intestinos, y de los intestinos obviamente va, a lo que nosotros aquí llamamos al inodoro. Realmente no contamina el comer con las manos sucias. Sí, el énfasis de pronto que le daban los fariseos era que esto contribuía a la verdadera justicia, a la pureza. El lavarse las manos contribuía a la pureza. Pero Jesús le está diciendo no. Esto es una práctica externa, ¿verdad? Y realmente lo interno, lo que va en el corazón, es lo que viene a contribuir a la justicia. Entonces, vemos que Jesús también está interesado en que nosotros como seres humanos mantengamos, evitemos y recuperemos la pureza. Entonces nosotros podemos aplicar este texto bíblico pues pensando en varias cosas. Primero, podemos aplicar el dejar de ser hipócritas o evitar la hipocresía. Y ser hipócrita es fingir lo que no somos, ¿sí? Entonces, cuando no actuamos coherentemente con lo que predicamos, con lo que decimos que seguimos, que en este caso Jesús, su palabra, cuando no vivimos en torno a eso, entonces vendremos a ser hipócritas, ¿sí? Entonces, preguntarnos, ¿verdad?, si en nuestra vida existe la hipocresía, si estamos más interesados en mostrar externamente que seguimos a Jesús, pero realmente no tenemos una relación con Él. Ahí también estamos siendo hipócritas. También para mantener la pureza debemos centrarnos en los mandamientos de Dios. Y para centrarnos en los mandamientos de Dios, nosotros debemos estudiar la palabra, debemos practicarla, debemos meditarla, debemos vivirla, ¿sí? Y no acomodarla a nuestra conveniencia, ni agregarle a la palabra, ni quitarle, ni tampoco, ¿verdad? Y además debemos reconocer que con nuestros propios medios ni con nuestras propias fuerzas nosotros vamos a cumplir todos los mandatos de Dios. Por eso se hace necesario que nosotros tengamos una relación con Dios, porque es su misericordia, ¿verdad?, su gracia a través de Jesús, que nos permite y nos promete asistencia, ¿sí?, para cumplir su voluntad. Y nosotros, cuando estemos orando, debemos pedirle a nuestro Redentor que nos ayude a avanzar y que nos ayude a cumplir su voluntad y a caminar, ¿verdad?, en santidad. Recordar
también que el corazón es la fuente de las malas acciones. Por eso el proverbio que dice: toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y una forma de guardar nuestro corazón es estando arraigados en la palabra, arraigados en Jesús, llenando nuestro corazón de amor, del amor de Dios, ¿cierto? Porque si en nuestro corazón hay amor, esto nos va a mover, ¿verdad? A darle buen sentido a los principios que nosotros encontramos en la palabra. Nos va a mover a amar a nuestro prójimo, nos va a mover a que cada una de las leyes, de los mandamientos que encontremos en la palabra, nosotros no los enfoquemos con sentimientos de ira, de orgullo, de soberbia, de odio, sino que más bien lo vamos a hacer con un corazón y con una actitud de amor. Entonces, preguntarnos también, bueno, ¿qué hay en mi corazón? ¿Sí? Porque mis acciones, mis palabras van a mostrar, ¿verdad?, lo que hay en mi corazón. Entonces, pedirle siempre a Dios que nos ayude, que nos dé mucho de su amor, que nos permita experimentar su amor y extender su amor a otras personas, su misericordia a otras personas. Bueno, y nuestro mayor ejemplo debe ser siempre Jesús. Y debemos seguir a Jesús en un mundo lleno de impureza. Los judíos tenían muchas leyes en cuanto a la pureza, que si ellos se juntaban, tocaban, andaban, esto los hacía inmundos. Pero vemos que Jesús neutraliza el poder de la impureza. Vemos que Él es amigo de los recaudadores de impuestos, de pecadores, y Jesús no está contaminado. Entonces vemos que es Jesús el que limpia, el que purifica a través de su presencia. Ellos vivían con mucho miedo a la contaminación, al contagio, miedo a los demás, miedo a propagar la muerte, ¿sí? Ellos vivían evadiendo a las personas, evadiendo a los gentiles, a los judíos impuros, a las circunstancias que podrían contaminarlos. Pero Jesús no vivió así. Jesús no vivió con miedo y nos llamó a seguirlo sin miedo. Entonces, el llamado es que nosotros, en este mundo contaminado por malos pensamientos, asesinatos, adulterio, fornicación, robo, falsos testimonios, calumnias, ¿sí? Nosotros estamos llamados a seguir a Jesús en este mundo contaminado para llevar el mensaje del reino, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo, que es quien es el que santifica, limpia y renueva. Entonces no nos podemos quedar en nuestra zona de confort, en nuestra zona limpia, mantenernos aislados, sino más bien, ¿verdad?, seguir el ejemplo de Jesús y a través de su palabra llevar un mensaje de esperanza y un mensaje de santidad. Bueno, para terminar entonces vamos a escuchar esta canción de Santiago Benavides que se llama Sabor a Evangelio, y después de escucharla entonces vamos a estar orando. En esta hora de confusión, cuando reina en nuestro mundo el error, en esta hora que la razón ha escogido no escuchar más a Dios, en esta hora que es tan normal llamar mal al bien y al bien mal, llamar mal al bien y al bien mal. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor.
santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad. Contra viento y marea, hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar, que las 30 monedas ganar. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor a evangelio, sabor de pan verdadero, que tu cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Danos sabor, sabor a pan verdadero, que tu palabra otra vez calcine el corazón. Danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, danos sabor a tu reino, Señor. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón, Señor, si nuestro corazón ha estado lejos de ti. Señor, si las pruebas, las situaciones difíciles, en vez de acercarnos a ti, nos han alejado, Señor. Padre, queremos pedirte perdón si nuestra vida, Señor, ha estado más centrada en tradiciones, en agregarle a tu palabra, que en vivir, Señor, de acuerdo a lo que ella nos enseña, de acuerdo a tus principios, enfocado en el amor a ti y en el amor al prójimo. Te pedimos perdón si estamos más interesados en que la gente, Señor, vea que somos seguidores tuyos, estamos centrados en lo externo y no en cultivar un corazón que te agrade, un corazón, Señor, en comunión contigo. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes a seguir tus principios, Señor, que nos ayudes a obedecerte, que nos ayudes a mantener la pureza, la santidad, y que nos permita, Señor, poder vivir en este mundo, Señor, que está centrado, Señor, en llamar bueno a lo malo y a lo malo, Señor, llamarlo bueno. Que podamos vivir, Señor, como tú viviste también, Señor, con un mensaje de esperanza, que nosotros también lo podamos transmitir, Señor Jesús. Que no nos dé miedo, Señor, hacerlo, porque estamos contigo, oh Dios. Que nos ayude, Señor, a poder, Señor, hablar tu palabra a las personas que lo necesitan, Señor. A las personas, Señor, que viven, Señor, y practican diariamente el pecado, Señor. Que podamos nosotros, Señor, también con nuestro amor, Señor, con sabiduría y mansedumbre, enseñarles y guiarles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que nuestra vida, Señor, sea una vida, Señor, que refleje tu amor, tu misericordia, que refleje tu evangelio, que refleje tu esperanza, Señor. Ayúdanos a no quedarnos en nuestra zona de confort, sino a salir a nuestra comunidad, salir, Señor, a esos escenarios, Señor, donde nos necesitan,
Padre, y que no nos dé miedo hablar, Señor, porque quizás tengamos miedo a ser confrontados, sino, Señor, a expresar tu verdad con convicción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Sé que podemos profundizar aún más en este texto. Sé que este texto tiene muchas cosas más que enseñar. Permítenos que esta semana, Señor, esta palabra vuelva, Señor, a nuestras vidas y nosotros podamos, Señor, entenderla aún más y que tú permitas, Señor, que podamos sacar más aplicaciones de ella, Señor. Que tú nos hables, Señor, a través de ella, que tú nos transformes a través de ella, que nos confrontes a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También estamos orando en esta noche por todas las familias, Señor, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de los niños del programa, de los niños del colegio, las familias, Señor, de escuela dominical también, de los niños, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, traigas sanidad, restauración, Señor, a esta familia y que este tiempo es un tiempo oportuno, Señor, para enseñar tu palabra, para que las personas te conozcan, Señor, para ejercer aún más nuestro ministerio, Señor, de misericordia y de llevar esperanza a esta familia, Señor. Te pedimos, Señor, por provisión, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando milagros, Señor. Hay muchas personas desempleadas, Señor. Permite, Señor, que no falte el alimento en cada uno de los hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque hemos visto tu favor, tu misericordia, Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén.